Imaginen por un segundo el rugido gutural de un motor V8 resonando en las colinas de Hollywood a finales de los 60. Es un sonido de libertad, de poder americano bruto, encapsulado en un Chevrolet Nova de 1966, una bestia de metal cromado que brilla inmaculada bajo el sol de California. Al volante no hay un conductor cualquiera. Está Bruce Lee, el hombre que redefinió los límites físicos del cuerpo humano, una fuerza de la naturaleza en la cúspide absoluta de su gloria. A simple vista, todo parece perfecto en esta imagen: el éxito desbordante, la fama mundial y la velocidad embriagadora. Sin embargo, hay una sombra densa y fría que se arrastra justo detrás de ese parachoques brillante. Una oscuridad ancestral que ni siquiera los reflejos más rápidos del mundo pueden esquivar. Lo que debía ser el símbolo supremo del sueño americano, conquistado por un ícono oriental, se transformó, casi imperceptiblemente, en el presagio de una fatalidad ineludible. Ese Chevrolet Nova no era simplemente un medio de transporte. Era un espejo metálico que reflejaba una cuenta regresiva invisible, un testigo mudo de la ansiedad y los demonios internos que consumían al pequeño dragón. ¿Cómo es posible que una máquina construida para la dominación del asfalto se entrelace tan íntimamente con la fragilidad súbita de una leyenda indestructible? Hoy, no vamos a hablar de la gloria del cine ni de la filosofía marcial. Vamos a destripar el misterio de los vehículos malditos y las premoniciones sobre ruedas que acecharon a la familia Lee, comenzando por ese Chevy Nova que, en su silencio mecánico, parecía saber antes que nadie que el final estaba cerca. Para comprender verdaderamente la oscuridad que envolvió los últimos días de Bruce Lee y su relación con estas máquinas de metal, primero debemos calibrar la vertiginosa altura desde la cual operaba este hombre. A finales de la década de 1960 y principios de los 70, Bruce no era simplemente un actor buscando su gran oportunidad en Hollywood. Era una anomalía estadística, una fuerza disruptiva que estaba rompiendo, golpe a golpe, las barreras raciales y culturales de una industria cinematográfica hermética. Imaginen la presión atmosférica que esto supone. Era un hombre que vivía bajo el microscopio constante, idolatrado por estudiantes que iban desde Steve McQueen hasta Roman Polanski. Él era el Sifú de las estrellas, el hombre que poseía un conocimiento esotérico sobre la violencia y el cuerpo humano que el resto de los mortales apenas podía soñar. Pero la fama, especialmente la de ese calibre, es una jaula de oro con barrotes invisibles. Bruce Lee era un hombre de una energía cinética inagotable. Su mente y su cuerpo vibraban a una frecuencia que a menudo resultaba agotadora para quienes lo rodeaban, e incluso para él mismo. Necesitaba válvulas de escape. Necesitaba algo que pudiera igualar su intensidad, algo que no le pidiera autógrafos ni le exigiera sabiduría filosófica. Aquí es donde entra la fascinación por la ingeniería y la velocidad. Para un hombre obsesionado con la eficiencia mecánica del cuerpo humano, la palanca perfecta, el golpe sin retroceso, el automóvil representaba la extensión definitiva de su voluntad. No era solo transporte, era física aplicada en movimiento, una disciplina donde el error se pagaba con sangre, un lenguaje que él entendía a la perfección. En aquella época, Los Ángeles era la capital mundial de la cultura del motor. El asfalto caliente de California era el patio de recreo de los ricos y famosos, y Bruce, con su creciente poder adquisitivo y su deseo de asimilación y dominio del sueño americano, no fue inmune a este canto de sirena. A diferencia de sus contemporáneos, que quizás buscaban el lujo silencioso de un Rolls-Royce o la sofisticación europea de un Ferrari, Bruce sentía una atracción visceral por la potencia bruta, por la honestidad mecánica. Él buscaba en sus vehículos lo mismo que buscaba en su arte marcial: eficacia directa, sin florituras innecesarias, pero con una capacidad letal oculta bajo la superficie. La riqueza comenzó a fluir, y con ella, la capacidad de adquirir estos juguetes peligrosos. Pero hay que entender la psicología detrás de esto. Cuando Bruce se sentaba al volante, ya no era el ícono asiático luchando contra los estereotipos. Era simplemente un hombre controlando una máquina. El rugido del motor ahogaba el ruido incesante de las expectativas del mundo. Sin embargo, esta búsqueda de adrenalina y control sobre la mecánica tenía un lado oscuro. Esa misma intensidad que lo llevó a la cima lo empujaba a vivir al límite, a desafiar las leyes de la física tanto en el dojo como en la carretera. Él se sentía invencible, intocable, un dios entre los hombres. Pero como veremos,
Ni siquiera el pequeño dragón podía intimidar al destino cuando éste venía envuelto en acero, caucho y gasolina. Fue en este contexto de omnipotencia aparente donde decidió adquirir una máquina que definiría una parte crucial de su etapa americana, el Chevrolet Nova. Hablemos de la máquina. Para entender por qué este vehículo en particular resuena tanto con la figura de Bruce Lee, hay que levantar el capó y mirar directamente al corazón de la bestia. El Chevrolet Nova de 1966 es, en muchos sentidos, una anomalía en la historia del automovilismo americano, una paradoja de acero y cromo. En una era dominada por los gigantescos barcos de tierra, con aletas traseras y dimensiones absurdas, el Nova 2 de segunda generación llegó con una propuesta diferente, casi minimalista, pero letalmente efectiva. Era compacto, anguloso, con una estética de caja de zapatos que engañaba al ojo inexperto. Parecía inofensivo, un coche para ir al supermercado, un vehículo familiar modesto. Pero bajo esa piel de cordero suburbano, Detroit había escondido un logo hambriento, una disposición mecánica lista para devorar el asfalto. Técnicamente, el Nova del 66 representaba el pináculo de la relación peso-potencia. No necesitaba el tamaño de un Impala para imponer respeto. Su secreto residía en su ligereza combinada con la fuerza bruta. Imaginen un motor V8 de bloque pequeño, posiblemente el legendario L79 de 327 pulgadas cúbicas, latiendo bajo el capó. Estamos hablando de una planta motriz capaz de generar 350 caballos de fuerza en una configuración que apenas pesaba tonelada y media. En términos de ingeniería automotriz de los años 60, esto era dinamita pura. No había controles de tracción, no había frenos ABS, no había asistencias electrónicas que corrigieran los errores del piloto. Era una conexión mecánica directa, visceral y sin filtros, entre el pie derecho del conductor y el eje trasero. Cuando pisabas el acelerador, el chasis entero se retorcía por el torque, el morro se levantaba buscando el cielo y los neumáticos traseros gritaban en agonía buscando tracción. El diseño del coche también tenía un lenguaje propio, uno que curiosamente espejaba la filosofía física de su dueño. Al igual que Bruce Lee esculpió su cuerpo para eliminar toda grasa innecesaria y dejar solo músculo funcional y fibroso, el Nova del 66 carecía de los adornos superfluos de sus competidores. Sus líneas eran rectas, agresivas, funcionales. La parrilla delantera de aluminio anodizado te miraba con una frialdad industrial, y el techo rígido sin parantes le daba un aire de elegancia criminal. Sentarse en su interior era sumergirse en una atmósfera puramente analógica. El olor a vinilo caliente, gasolina y aceite quemado, el tacto frío del volante de baquelita, la vibración constante que subía desde el motor y recorría la columna vertebral del conductor. Era una máquina que exigía atención total. Un segundo de distracción, un exceso de confianza en una curva y la suspensión trasera de ballestas, primitiva y saltarina, podía traicionarte sin previo aviso. Esta dualidad es lo que hace al Nova de 1966 una obra maestra en este relato trágico. No era un coche de lujo diseñado para aislar al ocupante del mundo exterior. Era un instrumento de precisión contundente. Su valor, hoy en día en las subastas, alcanza cifras astronómicas, no solo por su rareza, sino por lo que representa. La era dorada del muscle car americano, donde la seguridad era una ocurrencia tardía y la potencia lo era todo. Pero hay algo inquietante en su perfección mecánica. Al observar un Nova 66 restaurado hoy, brillante e impecable, uno no puede evitar sentir que es un objeto que toma algo de su dueño. Requiere un sacrificio de energía, de concentración. Es una belleza letal. Y para un hombre como Bruce Lee, que vivía obsesionado con la perfección del movimiento y la energía explosiva, este coche no era un simple capricho. Era un alma gemela hecha de hierro fundido. Sin embargo, como bien sabemos en el mundo de los motores y el destino, las máquinas más hermosas suelen ser las que esconden los dientes más afilados. El Nova estaba listo, esperando a su maestro, sin saber que ambos se dirigían hacia un horizonte donde la velocidad ya no importaría. El momento en que Bruce Lee toma posesión de las llaves de su Chevrolet Nova 1966 no fue una simple transacción comercial en un concesionario de Los Ángeles. Fue un ritual de confirmación, un hito tangible que marcaba su conquista definitiva sobre un sistema que había intentado marginarlo repetidamente. Estamos a finales de los años 60, una época de efervescencia cultural y revolución social,
Y Bruce se encontraba en la encrucijada de su propia leyenda. Ya no era el inmigrante anónimo que lavaba platos. El dinero comenzaba a fluir gracias a sus clases privadas con la élite de Hollywood, cobrando tarifas exorbitantes a figuras como James Coburn y Stirling Silliphant, y a su participación en The Green Hornet. Esa inyección de capital le permitió acceder a un nivel de consumo que validaba su estatus. Adquirir un muscle car americano en ese entonces era el equivalente moderno a un guerrero antiguo reclamando el caballo más salvaje de la manada. Era una declaración pública de poder, virilidad y asimilación. La elección del Nova, en lugar de un vehículo europeo más refinado o un sedán de lujo conservador, nos habla profundamente de la psicología de Bruce en aquel instante. Fue un encuentro predestinado. Se dice que Bruce se sintió atraído por la honestidad brutal del coche. Al verlo por primera vez, aparcado quizás bajo las luces de neón parpadeantes de un lote de ventas o entregado directamente por un asociado, hubo una conexión eléctrica inmediata. No era un coche pretencioso, y eso encajaba perfectamente con su filosofía del Jeet Kune Do. La simplicidad es la clave de la brillantez. Pero al igual que su arte marcial, esa simplicidad escondía una capacidad devastadora. Al acercarse al vehículo, al deslizar la mano por la carrocería fría y pulida, Bruce no estaba tocando solo metal, estaba acariciando la encarnación física de su propio éxito. Imaginen la escena. Bruce abriendo la puerta pesada del conductor, el sonido metálico y sólido del cierre al sentarse, aislándolo del ruido exterior. El interior del coche, con su olor característico a vinilo nuevo y adhesivos industriales, se convirtió en su santuario privado. Al insertar la llave en el contacto y girar la muñeca, el motor V8 no simplemente arrancó. Despertó con un bramido que resonó en el pecho de Bruce, sincronizándose con su propio ritmo cardíaco acelerado. Esa primera vibración que recorrió el chasis hasta sus manos aferradas al volante fue el inicio de una simbiosis peligrosa. En ese momento, la cautela desapareció. La sonrisa en su rostro no era la del maestro sabio y estoico que el mundo llegaría a conocer, sino la de un niño con un juguete capaz de matar, embriagado por la promesa de velocidad ilimitada. Los primeros kilómetros al volante de ese Chevy Nova fueron una revelación sensorial. Bruce, acostumbrado a controlar cada micromovimiento de su cuerpo con una precisión milimétrica, se encontró de repente al mando de una fuerza externa que multiplicaba su poder físico por 100. Pisaba el acelerador y la respuesta era instantánea, una patada en la espalda que lo pegaba al asiento, una sensación de gravedad distorsionada que le fascinaba. Era una extensión de su puñetazo de 1 pulgada, pero a escala industrial. Recorría las autopistas de Los Ángeles, zigzagueando entre el tráfico con la misma fluidez con la que esquivaba golpes en el tatami, sintiéndose intocable, eterno. El coche se convirtió en su armadura y su arma. Sin embargo, en medio de esa euforia de la posesión, había una ironía trágica que pasaba desapercibida. Bruce buscaba dominar la máquina de la misma forma que dominaba a sus oponentes, imponiendo su voluntad sobre la mecánica. Pero un coche, especialmente uno con el temperamento crudo de un muscle car de los 60, no tiene chi, no tiene conciencia y no respeta a los maestros. Al comprar ese coche, Bruce Lee no solo estaba comprando un símbolo de estatus, estaba invitando a su vida a una variable incontrolable, un elemento de caos envuelto en un diseño seductor. La adquisición del Nova marcó el punto de inflexión donde la confianza suprema de Bruce comenzó a coquetear peligrosamente con la temeridad, una danza con el riesgo que años más tarde, y bajo circunstancias diferentes, culminaría en silencio y tragedia. Pero en esos primeros días dorados, bajo el sol de California, solo existía el hombre, la máquina y el horizonte abierto, ignorantes ambos de que el camino que estaban tomando juntos tenía un final abrupto y oscuro esperando a la vuelta de la esquina. Pero la luna de miel con el acero no duró para siempre. A medida que la década de los 70 cobraba impulso y la fama de Bruce alcanzaba niveles estratosféricos, la atmósfera alrededor del hombre y su máquina comenzó a espesarse, cargándose de una electricidad estática pesada y ominosa. Los antiguos griegos creían en la hubris, el orgullo desmedido que invita al castigo de los dioses, y parecía que el universo estaba empezando a cobrarle la factura a Bruce por su osadía de desafiar los límites humanos. El Chevrolet Nova, testigo mudo de sus escapadas nocturnas, empezó a acumular en su odómetro no solo millas,
sino también una serie de incidentes y sensaciones inquietantes que fueron sistemáticamente ignoradas o racionalizadas por un hombre que se negaba a aceptar la debilidad. Las primeras señales no vinieron del motor del coche, sino del motor biológico de Bruce. Fue durante este periodo cuando sufrió la devastadora lesión en la espalda, realizando el ejercicio Good Morning con demasiado peso. El hombre que volaba sobre el asfalto en su V8 de repente se vio confinado a una cama, inmóvil, mirando al techo mientras su coche acumulaba polvo en el garaje. Aquí surge un contraste aterrador. Mientras la máquina de Detroit permanecía inmaculada, lista para rugir al primer giro de llave, el chasis humano de Bruce, supuestamente perfecto, se había quebrado. Durante esos meses de agonía y rehabilitación, el silencio del Nova aparcado se sentía menos como una espera y más como una burla. Cuando Bruce finalmente pudo volver a conducir, la relación había cambiado. Las vibraciones del motor, antes una fuente de placer visceral, ahora repercutían en sus nervios dañados, recordándole con cada bache su propia mortalidad. Más allá del dolor físico, había una oscuridad psicológica que reptaba en la periferia de su visión. Amigos cercanos y colaboradores empezaron a notar cambios en su temperamento. El Bruce carismático y filosófico daba paso, cada vez con más frecuencia, a un hombre irascible, paranoico y obsesionado con la idea de que el tiempo se le escapaba. Se cuenta que hubo momentos en los que el coche se comportaba de manera errática, fallos mecánicos inexplicables que ningún mecánico lograba diagnosticar, como si la máquina estuviera rechazando a su dueño o intentando advertirle. Luces que parpadeaban sin razón, ruidos en el motor que sonaban como lamentos metálicos y que desaparecían cuando alguien más lo conducía. ¿Eran fallos reales o proyecciones de la mente febril de Bruce, agotada por el exceso de trabajo y la presión? A esto se sumaban los presagios esotéricos que siempre rodearon a la familia Lee. La leyenda del demonio que perseguía a los varones de su linaje cobró fuerza. Se dice que Bruce mandó instalar un espejo Pa-Kua y un deflector de viento en su casa de Hong Kong para desviar los malos espíritus, una admisión tácita de que sentía una amenaza sobrenatural acechando. Pero no puedes ponerle un espejo Pa-Kua a un Chevrolet. El coche seguía siendo un punto ciego espiritual. Las señales estaban ahí, escritas en el agotamiento extremo, en los dolores de cabeza repentinos que lo obligaban a detener el coche al borde de la carretera, cerrando los ojos mientras el V8 ronroneaba al ralentí, esperando. Eran advertencias de un colapso sistémico inminente. El destino estaba dejando migajas de pan negras, trazando un camino que se alejaba de la gloria de Hollywood y se dirigía inexorablemente hacia un apartamento en Hong Kong. Pero Bruce, impulsado por su ambición y su negativa a rendirse, pisó el acelerador a fondo, ignorando que la luz de advertencia más importante no estaba en el tablero del coche, sino en su propio cerebro. Llegamos ahora al vórtice de la tormenta, al día que quedaría marcado con fuego en los calendarios de la historia, el 20 de julio de 1973. El escenario cambia drásticamente. Dejamos atrás las autopistas abiertas y soleadas de California para sumergirnos en la atmósfera claustrofóbica, húmeda y opresiva de Hong Kong en pleno verano. La ciudad misma parecía sudar ansiedad, envuelta en una calima densa que presagiaba la llegada inminente de un tifón, una metáfora meteorológica casi demasiado perfecta para lo que estaba a punto de suceder. Bruce Lee, nuestro protagonista, ya no era el joven exultante que acariciaba el volante de su Chevy Nova con una sonrisa desafiante. En estos últimos momentos, Bruce era un hombre que operaba en la zona roja del tacómetro, un motor que había estado girando a máximas revoluciones durante demasiado tiempo, sin cambio de aceite ni refrigeración. Su cuerpo, esa máquina biológica, que había perfeccionado con el mismo celo con el que un ingeniero de Detroit ajusta un carburador de competición, estaba emitiendo señales de colapso crítico. Había perdido peso de manera alarmante. Su piel, antes tensa sobre músculos de acero, ahora parecía de papel sobre un cableado eléctrico sobrecargado. La presión del estreno de Operación Dragon, Enter the Dragon, lo estaba aplastando. Aquel día no hubo un último paseo glorioso en un muscle car americano, sino un trayecto mucho más mundano y siniestro. Bruce se desplazaba por las calles abarrotadas de Kowloon, no con la libertad del viento en la cara, sino atrapado en el tráfico, moviéndose de reunión en reunión, discutiendo guiones y contratos con Raymond Chow. La velocidad física había sido reemplazada por una velocidad mental vertiginosa y peligrosa. El último viaje no fue una carrera contra otro coche,
sino un traslado corto y fatídico hacia el apartamento de la actriz Betty Ting Pei en Beacon Hill Road. El ambiente dentro del vehículo durante ese trayecto debió ser espeso, cargado de esa electricidad estática que precede al rayo. Bruce se quejaba de un dolor de cabeza punzante, un golpeteo de bielas en su cráneo que no cesaba. Era el sonido de la presión intracraneal aumentando, el fluido acumulándose como aceite sucio en un motor bloqueado. A pesar de su apariencia de semidios, la fragilidad humana estaba tomando el control. Es irónico y devastador pensar que el hombre que había dominado la fuerza explosiva a las artes marciales y que había buscado esa misma explosividad en sus vehículos, estaba ahora siendo consumido por una explosión interna, lenta y silenciosa. Al llegar al apartamento, el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un tono cobrizo enfermizo. Bruce, agotado, decidió recostarse. No hubo chirrido de neumáticos, no hubo metal retorcido contra los guardarraíles, ni cristales rotos sobre el asfalto. Su accidente no ocurrió en la carretera, sino en la sinapsis de su cerebro. Se quitó las botas, tomó un analgésico, una pequeña pastilla que actuaría como el catalizador final, y cerró los ojos. El motor se apagó. El conductor más rápido del mundo había aparcado por última vez, creyendo que era solo una parada técnica en boxes, sin saber que la carrera había terminado definitivamente. La quietud que siguió en esa habitación contrastaba violentamente con el ruido y la furia que habían definido su vida y sus pasiones mecánicas hasta ese segundo. El impacto, cuando finalmente llegó, no tuvo el sonido desgarrador del acero contra el concreto, ni el chirrido agónico de neumáticos quemando el asfalto. No hubo cristales estallando en 1000 pedazos, ni chispas iluminando la noche. El accidente, más devastador en la historia de las artes marciales, fue aterradoramente silencioso. Ocurrió en la oscuridad microscópica de la cavidad craneal de Bruce Lee, un espacio confinado donde la presión comenzó a subir con la violencia de un sistema hidráulico fuera de control. Imaginen un motor de alto rendimiento, afinado al límite, al que de repente se le bloquea la válvula de escape mientras los pistones siguen bombeando a 10.000 revoluciones. La presión no tiene a dónde ir. Algo tiene que ceder. En un coche volaría la culata. En Bruce Lee, su cerebro comenzó a hincharse, empujando contra las paredes inflexibles de su propio cráneo. La cronología de este desastre mecánico fue angustiosamente lenta. Alrededor de las 7:30 de la tarde, Bruce se acostó. El piloto había soltado el volante. Mientras el mundo exterior seguía girando, dentro de él se desataba una reacción química catastrófica, supuestamente desencadenada por un simple analgésico, el Equagesic. Para un hombre que había resistido golpes que habrían noqueado a un buey, es una ironía cruel que una pequeña pastilla actuara como el grano de arena que gripa un engranaje perfecto. Su cerebro, que normalmente pesaba 1.400 gramos, comenzó a absorber fluidos como una esponja, expandiéndose hasta llegar a los 1.575 gramos. Fue un aumento del 13%. En términos de ingeniería, es como intentar meter un pistón sobre medida en un cilindro que no lo admite. La fricción y la presión resultantes son letales e irreversibles. Cuando Raymond Chow regresó al apartamento cerca de las 9:30 de la noche para despertarlo, la escena que encontró fue la definición visual de un siniestro total en cámara lenta. Bruce no reaccionaba. No había ralentí. No había respuesta al encendido. Chow intentó despertarlo, sacudiéndolo, gritando su nombre, pero el sistema eléctrico del dragón se había cortocircuitado por completo. El pánico se apoderó de la habitación. Llamaron a un médico, quien intentó maniobras de reanimación, tratando de arrancar el motor manualmente, pero la chispa vital se había extinguido. El silencio en ese apartamento era más ensordecedor que cualquier colisión en una autopista. Luego vino la carrera final, pero no en el Chevy Nova. El cuerpo inerte de Bruce fue cargado en una ambulancia, un vehículo utilitario y ruidoso que corría aullando hacia el hospital Queen Elizabeth. ¡Qué imagen tan trágica y potente! El hombre que vivió obsesionado con la velocidad y la eficiencia, ahora siendo transportado pasivamente, dependiendo de la destreza de otros conductores, mientras su propia maquinaria interna se enfriaba irremediablemente. Los médicos en urgencias actuaron como un equipo de mecánicos en un pit stop desesperado, abriendo el capó
inyectando estimulantes directamente al corazón, buscando cualquier señal de combustión. Pero el daño estructural era masivo. A las 11:30 de la noche, El jefe de mecánicos, el doctor, se apartó, se quitó los guantes manchados de la realidad invisible y declaró la hora. No hubo bandera a cuadros. El motor más perfecto que la naturaleza había diseñado en el siglo XX se había detenido para siempre. El impacto no dejó marcas de frenazo en la carretera, pero dejó una cicatriz psíquica en el mundo entero. La física había ganado. La biología había fallado. Y mientras la noticia comenzaba a filtrarse hacia las calles húmedas de Hong Kong, en algún garaje al otro lado del océano, el Chevrolet Nova 1966 permanecía en la oscuridad, frío y estático, como si supiera que su dueño nunca más volvería a girar la llave. La conexión se había roto. El silencio que siguió al último suspiro de Bruce Lee no duró mucho. Fue brutalmente destrozado por una onda expansiva de histeria colectiva que sacudió los cimientos de Hong Kong y reverberó instantáneamente a través del Pacífico hasta llegar a Hollywood. Cuando la noticia se hizo oficial, la incredulidad fue la primera reacción global. Era una ecuación que nadie podía resolver. ¿Cómo es posible que el hombre más en forma del planeta, el ser humano que había convertido su cuerpo en una fortaleza inexpugnable, simplemente dejara de funcionar a los 32 años? La lógica se derrumbó. En las calles, la gente lloraba abiertamente, negándose a aceptar que su héroe había caído. El funeral en Hong Kong fue un espectáculo de dolor masivo, con decenas de miles de personas inundando las calles, bloqueando el tráfico, convirtiendo la ciudad en un mar de luto. Fue el caos absoluto, un desorden que reflejaba la confusión interna de una generación que acababa de perder a su norte. Pero en medio de este torbellino humano, los objetos materiales de Bruce quedaron atrás, repentinamente despojados de su propósito. Sus posesiones, que horas antes vibraban con la energía de su dueño, se transformaron instantáneamente en reliquias frías. Y aquí es donde volvemos a mirar hacia el garaje. El Chevrolet Nova 1966, esa máquina que había sido comprada para celebrar la vida y la velocidad, se convirtió de la noche a la mañana en un huérfano de metal. Ya no era el coche de Bruce Lee, era parte del inventario de un patrimonio en disputa, un activo congelado. Hay una tristeza profunda y específica en un coche deportivo parado indefinidamente. Un vehículo diseñado para la violencia cinética, cubierto ahora por una lona o acumulando polvo, es una imagen de impotencia. El V8 que rugía con orgullo americano ahora guardaba silencio. Un monumento estático a una vida interrumpida a mitad de carrera. La tragedia, sin embargo, no trajo paz, trajo ruido. Inmediatamente surgieron las teorías de conspiración, alimentadas por la naturaleza inexplicable de su muerte y los detalles extraños que la rodeaban. ¿Fue la mafia de las tríadas? ¿Un golpe secreto de Dim Mak retardado? ¿Una reacción alérgica? O como muchos empezaron a susurrar con temor supersticioso, ¿fue la maldición? La prensa sensacionalista devoró cada detalle, diseccionando la vida de Bruce y por extensión sus posesiones. Todo lo que él tocó quedó manchado por el aura del misterio. Los vehículos que poseyó, incluido el Nova, dejaron de ser simples máquinas y pasaron a ser vistos bajo un prisma diferente, más siniestro. ¿Había alguna energía negativa adherida a ellos? La gente buscaba explicaciones sobrenaturales porque la explicación médica, un simple edema cerebral por hipersensibilidad, era demasiado banal, demasiado insultante para un semidios. El derrumbe no fue solo emocional, fue legal y financiero. El imperio de Bruce entró en un limbo complejo. Sus coches, sus casas, sus derechos de imagen, todo quedó atrapado en una red de abogados y familiares en duelo. El Chevy Nova, que alguna vez simbolizó la libertad absoluta de Bruce en las autopistas de California, quedó metafóricamente encadenado, esperando un destino incierto. Al igual que el cuerpo de Bruce fue trasladado de Hong Kong a Seattle para su descanso final, sus posesiones se dispersaron o se vendieron. Pero la sombra no se disipó. La muerte de Bruce Lee no cerró el libro. Simplemente terminó un capítulo sangriento, dejando las páginas en blanco, listas para que la tragedia siguiera escribiendo su historia en la siguiente generación. El mundo lloraba al padre, pero nadie miraba todavía al hijo, Brandon, quien años más tarde
heredaría no solo el talento y el carisma, sino también esa extraña afinidad con la fatalidad mecánica que parecía perseguir al apellido Lee. Dicen que el metal tiene memoria, que los objetos, especialmente aquellos cargados con la intensidad emocional de sus dueños, retienen una resonancia, un eco vibratorio que no se disipa con el simple cambio de titularidad en un papel de registro. ¿Qué pasó con el Chevrolet Nova de 1966? Como suele ocurrir en estas historias de imperios caídos, el coche se desvaneció en la niebla del mercado de segunda mano. Se vendió, probablemente, a alguien que buscaba un muscle car barato. Alguien que quizás nunca supo que sus manos estaban sujetando el mismo volante que una vez sostuvieron los callos de Bruce Lee. El coche se disolvió en el anonimato de las carreteras americanas, pero la energía oscura, esa maldición de la que tanto se habla en los círculos de Hong Kong, no se fue con el coche. La maldición no habitaba en el chasis. La maldición estaba en la sangre y buscó pacientemente su siguiente objetivo. Aquí es donde la historia da su giro más macabro y desgarrador. La tragedia de Bruce no fue un evento aislado. Fue el primer acto de una obra en dos partes. 20 años después, el hijo del dragón, Brandon Lee, se encontraba al borde de su propio estrellato masivo con la película El Cuervo, The Crow. Brandon, al igual que su padre, tenía una fascinación por lo mecánico y lo mórbido. Conducía un coche fúnebre Cadillac Vintage, una elección de vehículo que en retrospectiva parece un coqueteo descarado y escalofriante con la muerte. Brandon abrazó la oscuridad que su padre intentó combatir. Pero el destino, con su ironía mecánica habitual, no usó un coche para terminar el trabajo esta vez. Usó otra máquina, un revólver Magnum .44. El 31 de marzo de 1993, la historia se repitió con una simetría aterradora. Al igual que con Bruce, no fue un enemigo humano quien lo mató, sino un fallo técnico, un error de procedimiento, una negligencia mecánica. Un fragmento de bala real se había quedado atascado en el cañón de la pistola de utilería. Una obstrucción mecánica invisible, similar al edema invisible en el cerebro de su padre. Cuando se disparó el cartucho de fogueo, la fuerza del gas impulsó ese plomo olvidado con fuerza letal. Brandon cayó. La máquina había fallado de nuevo, traicionando a su usuario. Padre e hijo, ambos muertos, justo antes del estreno de las películas que los consagrarían como leyendas, ambos derribados por accidentes que desafían las probabilidades estadísticas. La leyenda de la maldición del dragón dice que los demonios se llevan a los hombres de la familia Lee antes de que puedan completar su destino. Si miramos fríamente los hechos, vemos un patrón de fatalidad entrelazado con la tecnología. Bruce, el hombre máquina, colapsa por dentro. Brandon, el heredero, es abatido por una máquina de fuego defectuosa. El Chevrolet Nova de 1966, en este contexto, se revaloriza no como un simple coche, sino como el primer eslabón de una cadena de hierro oxidado que arrastró a 2 generaciones al abismo. Hoy, ese Chevy es un fantasma. Puede que esté oxidándose en un desguace de Arizona o brillando en la colección privada de un millonario anónimo, pero su ubicación física es irrelevante. Su verdadero paradero está en la mitología de la cultura pop, estacionado para siempre junto al Porsche 550 Spyder de James Dean, en ese garaje metafísico de los vehículos malditos. La lección final que nos deja este legado no es sobre caballos de fuerza o tiempos de cuarto de milla, es sobre la inevitabilidad. Puedes ser el hombre más rápido, el más fuerte, el más rico. Puedes comprar las máquinas más potentes que Detroit pueda fabricar para intentar escapar de tu propia sombra. Pero cuando el odómetro de tu vida llega a su número final, no hay frenos que valgan. La maldición vive, y el motor sigue girando, indiferente a quién se sienta detrás del volante. Al final, cuando el motor se enfría y el ruido del mundo se apaga, ¿qué nos queda? La historia de Bruce Lee y sus máquinas nos deja una lección de humildad brutal y necesaria. Nos recuerda que la línea que separa la omnipotencia de la nada es más delgada que una lámina de metal. Bruce pasó su vida intentando trascender los límites humanos, buscando la perfección en cada golpe y la velocidad en cada vehículo, pero descubrió de la manera más dura que hay leyes universales que no se pueden romper ni con el puño más rápido ni con el motor más potente. El dinero, la fama y los garajes llenos de caballos de fuerza son, en última instancia, ilusiones de seguridad. Compramos estos vehículos de acero porque son duraderos,
porque nos hacen sentir eternos, pero nosotros, los conductores, somos dolorosamente efímeros. Sin embargo, el legado de Bruce Lee no reside en el chasis de un Chevrolet Nova desaparecido, ni en las cifras de su cuenta bancaria. Su verdadero vehículo fue su filosofía, una herencia que ha viajado más lejos y más rápido que cualquier coche que pudiera haber conducido. Él nos enseñó a ser como el agua, adaptable y fluido, incluso cuando el destino se presenta sólido y cruel como un muro de hormigón. Las máquinas se oxidan, se venden, se desguazan, pero el espíritu del dragón sigue inspirando a millones a superar sus propios límites, a conducir sus propias vidas con pasión, incluso sabiendo que el viaje tiene un final. Ahora quiero que tú, que has recorrido este camino oscuro con nosotros hoy, tomes el volante. ¿Crees que el Chevrolet Nova y las otras máquinas de Bruce fueron simples espectadores de una tragedia médica? ¿O sientes que hay una fuerza más oscura, una verdadera maldición familiar, que se cobra su precio en la carretera de la fama? ¿Es el destino algo que podemos esquivar? ¿O está trazado en el mapa antes de que arranquemos el motor? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer tu teoría. Si este viaje te ha hecho reflexionar, dale al botón de me gusta y suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima investigación en el lado oscuro de la velocidad. Hasta la próxima. Conducid con cuidado.